soy Fernanda Reeds. Para los que no saben, en este espacio nos dedicamos a analizar a las personas. Oigan, y perdón si hay como muchos cambios de ángulo, porque se me rompió mi tripié, entonces estoy como acomodándolo porque se ladea y pues lo siento, apenas se rompió hace rato y no hay forma de que consiga otro ahorita. Pero bueno, antes de empezar con este video, pónganle pausa y vayan por algo de tomar, un cafecito, un té, lo que sea, porque este video va a estar un poquito más largo de lo normal, pero está muy interesante. Hoy vamos a leer el rostro de Michael Jackson y pues bueno, desde hace tiempo quería hacerles un video explicándoles sobre la cirugía plástica y cómo nos afecta hacernos un cambio de esta forma, porque bueno, para los que no saben, la lectura de rostro nos dice la personalidad de alguien por medio de sus rasgos. Entonces, así como todo lo que tenemos adentro se nota en la cara, también todos los cambios que nos hacemos externos llegan a impactarnos de manera interna. Entonces, bueno, se me hizo que era un excelente personaje para poder explicarles mejor esto o que ustedes lo entiendan de una forma mucho más fácil. Les recuerdo un básico de la lectura de rostro y es que un solo rasgo no define nuestra personalidad, sino el conjunto de ellos. Entonces, bueno, para este video seccioné los rasgos y los dividí en un antes y después. Por ejemplo, si voy a hablar de la ceja, les voy a decir cuál era el significado de su ceja antes y cuál fue el significado de su ceja después, porque hubo un cambio, obviamente. Y respecto a estos cambios que nosotros hacemos, sí afectan nuestra personalidad siempre y cuando sean permanentes. Por ejemplo, si tú sales de fiesta y ese día te maquillas la ceja diferente a como la tienes todos los días y te la pones más gruesa, por ejemplo, eso sí no afectaría, ¿no? Pero si tú por el contrario te tatúas la ceja, eso ya afectaría, ya pasa a ser parte de ti y cambia tu personalidad por eso, porque así es como te percibes tú todos los días y así es como te vemos los demás también. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a iniciar con la lectura de Michael. Ya saben que siempre me voy de lo general a lo particular, entonces bueno, primero vamos a hablar de la forma de su cara y ya después de cada rasgo. En el caso de él, bueno, antes les comento, la forma de la cara nos define mucho mejor la personalidad que un rasgo aislado, digamos que tiene más peso. Entonces bueno, en el caso de él me sorprendió muchísimo porque se cambió la forma de la cara. Les voy a poner una imagen acá para que lo puedan ver, pero él antes de sus cirugías era rostro diamante y después de sus cirugías es rostro cuadrado. Hay muchísima diferencia entre personalidades de un diamante a un cuadrado. Yo no sé cómo manejo esta parte, pero bueno, les digo, un diamante es una persona súper dinámica, es muy competitiva, pero no materialista, son personas muy inteligentes, muy sociables, son esas personas que mueven montañas por conseguir sus objetivos y lo logran. O sea, de hecho, el diamante es el considerado de los rostros más exitosos porque de verdad que hacen todo por lograr sus metas. Entonces, bueno, son personas muy decididas, pero lo que me cambia mucho en el rostro cuadrado es que los cuadrados son muy reservados. Entonces, bueno, pasó de ser una persona muy sociable, que probablemente le servía mucho para el medio en el que estaba, a una persona muy reservada, que los cuadrados son más necios, son más fuertes, tienen un carácter de líder y sí son buenos para ponerlos enfrente de un proyecto y lo sacan. Pero realmente creo que para él o para lo que se dedicaba hubiera estado muchísimo mejor que se quedara con su rostro diamante. Pasando a su frente, podemos observar que él tenía la frente mucho más angosta o pequeña antes y después de su cirugía se hizo más amplia, lo que dice que simplemente desarrolló mucho más su lado analítico y podía tal vez como darle más vueltas a las cosas, pero en realidad no es algo malo, pues. No todas las cirugías o cambios que nos hacemos son malos. Hay unos que sí nos ayudan a algunas cosas y otras que pues no mucho. Ya después de este video ustedes juzgarán cuál serían o cuál no. ¿Qué vemos en sus cejas? Él tenía la ceja mucho más poblada antes que después. Esto no puede ser que no sea por la cirugía, pero sí por su modo de arreglar y claro que también afectó en su cambio de personalidad. Una persona con ceja poblada nos habla que es persona dominante, efectiva, que es muy trabajadora, muy apasionada, que sí tiene el carácter fuerte, pero tiene muchas herramientas para lograr sus objetivos. ¿Qué vemos en una persona de ceja delgada? Pues que son personas mucho más adaptables, son más amenas, que tienden a ser indecisos y apáticos. Entonces creo que este cambio sí no fue muy favorable para él.
Vamos hablando de sus ojos. Como pueden ver, él tiene los párpados caídos. ¿Qué significa tener el párpado caído? Pues que tuvo una mamá o un papá o ambos muy críticos y muy duros con él. ¿Qué pasa con estas personas? Pues crecen y se vuelven en sus peores enemigos porque ellos desarrollan eso a la máxima potencia. Entonces son personas autocríticas que nada de lo que hagan les es suficiente. Entonces, bueno, yo creo que tuvo que pelear con esto toda su vida. Yo la verdad es que no me considero su fan y no conozco tanto de su historia, pero sí llegué a saber que tenía una relación muy tormentosa con su papá y la verdad es que sí se le nota en el rostro. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen una línea que les divide el rostro hacia el centro. El lado derecho va a ser su lado femenino y el lado izquierdo va a ser su lado masculino. En el lado izquierdo se encuentran todos los hombres de su familia que son realmente importantes, como abuelos, papás, hijos, hermanos, etc. En el lado derecho se encuentran nuestros familiares que son mujeres, nuestras mamás, abuelas, hermanas, hijas, etc. Entonces, él, como pueden ver, tiene el ojo izquierdo mucho más abajo que el derecho, lo que me dice que tiene problemas con el sexo masculino. Obviamente, por lo poco que yo conozco de su historia, lo relaciono con su papá. Y estos problemas los relacionamos con el género en general, por lo que yo creo también que esta era la razón por la que él no tenía una conexión con su lado masculino y como podemos ver en su arreglo siempre era muy femenino. Y bueno, ya pasando a lo demás de la cara, en sus pómulos están, esta parte de aquí, está muy saltada, lo que me dice que es una persona muy impulsiva y aparte cuando tenemos pómulos y ojos saltones nos habla de una persona feroz, peleonera. Pasando a la nariz, él tenía una nariz muy grande y pasó a prácticamente no tener nariz o apenas tener una, entonces qué cambio tan fuerte. El tema de las cirugías en la nariz yo personalmente no lo recomiendo, claro que ustedes son libres de hacer lo que mejor les parezca con sus bellos rostros, pero la verdad es que es mucho mejor la descripción de una nariz grande que de una pequeña. ¿Qué nos dice una persona con nariz grande? Son súper originales, que les gusta estar al frente, que no les digan qué hacer, son rebeldes, tienen el tema de que les gusta mucho el poder y son algo ambiciosos, pero realmente no me parecen unas características malas. ¿Qué pasa con la nariz pequeña? Son personas débiles, volubles, que buscan una vida fácil. Yo la verdad me quedo con la descripción de la nariz grande. Acuérdense siempre que esto va en medida a nuestro rostro. Por ejemplo, es nariz grande en base a su rostro, porque si se la ponemos a otro rostro puede ser que sea una nariz mediana o pequeña, entonces ahí ya no aplica. Pero para el rostro que él tenía, pues sí tenía una nariz grande. Para el rostro que él tenía después tuvo una nariz demasiado pequeña. También, si ustedes se hacen un retoquito nada más y se las dejan un poquillo más pequeñas, no pasa nada. Pero ya es cuando ves todo lo demás en tu rostro, que tienes unos labiosotes o unos ojotes, o de plano una cara muy grande y te dejas una naricita, pues ahí sí ya aplica esta descripción, como en el caso de él. Y la verdad es que no lo considero bueno. Y más porque el puente que él se dejó, o sea, esta parte de aquí, que es sumamente delgado, ese puente representa también a personas autocríticas. Entonces, con la combinación de rasgos que él ya tenía, pues realmente sí le vino a perjudicar mucho esta cirugía. Y bueno, en sus labios podemos ver que él antes tenía los labios más gruesos y después los tenía más delgados. ¿Qué nos dice una persona con labios delgados? Pues son de naturaleza terca y les cuesta mucho trabajo expresarse, cosa que es totalmente contrario a las personas con los labios gruesos. Son personas que se expresan muy fácil. Entonces, bueno, este cambio tampoco fue muy positivo para él. Yo desconozco si fue tema de cirugía o de edad, pero definitivamente nos marca un cambio en su personalidad. Y bueno, pasando a su barbilla, esta parte de acá y también la de acá, si ustedes analizan el video hasta este punto, van a notar que todos los cambios de su personalidad fueron a hacerse más duro. Este cambio principalmente porque todos los cuadrados nos marcan la fuerza. Entonces, bueno, tiene un cuadrado en esta parte y acá también se lo dejo cuadrado. Entonces nos habla de una persona testaruda, dominante, que le gustaba tener el control de todas las situaciones y las personas a su alrededor. Y por último, la barbilla partida, este de acá. ¿Qué significa tener eso? Bueno, pues son personas que disfrutan mucho del placer físico. Y esto fue todo por el video de hoy. Déjenme saber qué les pareció y si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden mandar un mensajito sin problema. Les voy a dejar por acá mis redes sociales y también díganme a quién les gustaría ver en los siguientes videos, que ya después hago una encuesta en Instagram para ver cuál gana. Y pues muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente.